Estamos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días. Doctor Fernando, doctor William, muy distinguidos periodistas de la hora de la verdad, oyentes, muy buenos días a todos. Estaba escuchándolo sobre la tragedia de Ocaña, creo que es en Ocaña, porque se estaban refiriendo al secuestro, secuestro de Ramón Cabrales y todo lo que le ha pasado a la familia y a la ciudadanía de Ocaña. Es que esto se ha deteriorado mucho y a uno le preocupa yo no sé por qué los medios de comunicación que ante los silencios y las actitudes complacientes de los gobiernos con el crimen son los que tienen que denunciar. ¿Por qué no le ayudan a los colombianos denunciando ampliamente esto? Lo hacen muy poquito, lo hace la hora de la verdad y de pronto uno que otro. Señor presidente, vamos con los temas y decían los viejos y hay que creerles que mal camino andarlo breve. Este es un tema que ni siquiera merecería una palabra. Este es un tema tan absurdo, tan ridículo, que lo que le produce a uno es indignación y asco. Pero hay que salir de él en un instante. Presidente, para tapar las cosas que el gobierno tiene que tapar y para distraer la atención, ahora utiliza la Fiscalía General de la Nación para que ordene la investigación en su contra por la muerte de Pedro Juan Moreno. En primer lugar, usted no manda a matar a nadie, presidente. Eso lo saben los colombianos, lo sabemos todos. Eso es un imposible, pero mucho menos a su amigo, a su compañero de luchas, a un hombre a quien usted quiso y admiró tanto como a Pedro Juan Moreno. Presidente, aunque pues no sea del caso, una palabra sobre estas declaraciones de uno de los más abyectos sujetos que han nacido en Colombia, el tal don Mario. Doctor Fernando, pocos días antes recibí llamadas de ciudadanos y abogados a decirme que la Fiscalía preparaba otra noticia para desacreditarme. Salió esta. Ayer la oficina de prensa del Centro Democrático revisó todo lo que fue la acción mía como presidente para hacer capturar al sujeto don Mario, al que ahora me acusa. El sujeto don Mario se había inmovilizado, reincidió, dirigía unas bandas criminales, y yo me puse como presidente al frente de que lo capturaran pública y privadamente. Exigí la captura hasta que se dio la captura. Entonces ese es uno de los sujetos que ahora dice que yo mandé a asesinar al doctor Pedro Juan Moreno. La verdad es que tengo dolor en el alma y pena con la familia del doctor Pedro Juan Moreno. Dolor en mi alma y pena. Y además dice que ese bandido dice que yo tuve una reunión en Caucasia con Carlos Castaño y unos ganaderos. Hombre, no sé qué voy a hacer. Yo quiero ver las pruebas. Jamás conocí a Carlos Castaño. Él lo dijo. Por allá una vez le salió ese mancuso a Darío Arizmendi y le dio una grabación a Cepeda diciendo que él había venido al Ubérrimo con un coronel Suárez, que era el comandante de la policía de Córdoba. No especificó si a reunirse conmigo, que yo le pedí al abogado, al doctor Granados, que concretara judicialmente a ese al coronel Suárez, excomandante de la policía de Córdoba, y por supuesto él dio una declaración que está en la justicia, negando eso que dijo el señor Mancuso. Yo tuve el buen cuidado, además, por convicciones cristianas y democráticas, de nunca reunirme con bandidos. Cuando ocurrió la tragedia de Pedro Juan Moreno, la aeronáutica hizo una investigación rigurosa. Está Fernando San Clemente, quien fuera director de la aeronáutica. También la dirigió Andrés Uriel Gallego, hombre absolutamente impoluto. Me contaba Fernando San Clemente que ellos consultaron al fabricante del helicóptero y para poder hacer esa investigación del accidente. Y ahora resulta esto. Un periodista muy importante de Bogotá ponía en duda mi honorabilidad sobre esto. Esta madrugada le escribí y le dije, hombre, queda todas las diferencias conmigo, pero por favor, aquí hay unas cosas de principios, de mi vida, de mi alma, de mis convicciones,
que ustedes deberían respetar. La verdad, doctor Fernando, estoy indignado y me parece un sector de la Fiscalía politiquero, oyéndole a toda hora las órdenes al vicefiscal para desacreditarme, politiquero. Mire, yo me reuní pasadas las elecciones de octubre con un grupo de ciudadanos, uno de ellos, profesor de Historia de la Universidad Nacional, me contó que poco antes de la toma por parte del narcotráfico y del M-19 sobre el Palacio de Justicia, había estado en una reunión con ese fiscal de orden de Justicia y Paz de Medellín, el que me ha acusado por todo, que ese fiscal era del M-19 y dijo que iba a pasar algo muy grave. Tengan esto, por favor. Yo le ruego a William que se lo mande al procurador, que le diré privadamente el nombre de la persona. ¿Y qué pasó muy grave? Nada más ni nada menos que lo que hace justicia. Ayer esta fiscal, que es una niña de apellido Rendón, sale con una irresponsable. Yo creo jurídicamente que la compulsa de copias necesita sopesar la prueba que se va a compulsar. Por favor, ¿de dónde? ¿Cómo compulsan lo de Pedro Juan Moreno contra un informe técnico, científico, de la investigación de un accidente donde participó el fabricante? Deberían haber tenido por lo menos el buen cuidado, no salir con esa ligereza para disimular la cosa. No, como el testigo dijo eso, yo lo tengo que compulsar. Entonces, cualquier abogado de un fiscal me acusa sobre cualquier cosa, entonces el fiscal, según esa teoría, sin sopesar, sin examinar, sin hacerle una crítica a ese testimonio, inmediatamente compulsa copias. Y hoy, ¿qué entiende la ciudadanía cuando se habla de compulsa de copias? La ciudadanía entiende acusación. Para la ciudadanía, compulsar una copia es hacer una acusación. Hombre, qué tristeza. Bueno, pero hay que seguir la batalla. Yo ayer me levanté a pensar en lo de Naciones Unidas y estaba escribiendo, diciendo unos temas sobre la verificación de Naciones Unidas cuando salen con esta noticia. Pero en la batalla hay que mantener fuerza mental y valor civil y echar para adelante. Esto, presidente, es para ocultar cosas y para distraer la atención, porque saben que usted es el hombre que le puede salir al paso a infundios como el de la famosa verificación de la ONU al proceso de paz en Colombia y cómo el mundo entero se pone al lado de la paz en Colombia. Y para tapar, presidente, el ridículo mayúsculo, el oso monumental que hicieron con el Papa, diciendo que vendría a comienzos del año 2017 en pleno posconflicto y para respaldar el proceso de paz, cuando el cardenal Lombardi tiene que salir a desmentir y a decir que el Papa nunca ha puesto en su agenda hasta ahora la visita a Colombia. Todo eso lo tienen que tapar y entonces usted es el personaje para taparlo y para distraerlo. Mientras usted se defiende de estas afirmaciones mendaces y sin sentido ninguno, entonces no puede tener al mismo tiempo energía y fuerza para la batalla. Pero, presidente, vamos a la ONU porque en eso estamos, en la batalla. Presidente, de la ONU se saca en conclusión varias cosas. Primero, que no va a venir la ONU, sino que van a venir funcionarios de la CELAC, que no existe y que no tiene funcionarios. Es decir, que los van a escoger a dedo. Y la CELAC es la CELAC de Chávez, de Maduro, de los Castro, de Ortega. Esa es la CELAC. Y van a verificar desde 8 puntos, lo que quiere decir que vamos a tener nada menos que 8 caguanes. Lo que se ha dicho, la entrega de la tierra colombiana a las FARC. Pero su visión, presidente, que es la que importa a nuestros oyentes. No, doctor Fernando, no, muchas gracias. Mire, a uno le dicen que la FARC la ONU va a verificar, y uno en principio dice está bien, pero cuando ya conoce los detalles y ve que no es la ONU directamente, sino que lo va a delegar en CELAC, empiezan a entrar las dudas y los rechazos. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que CELAC se creó con el impulso de Chávez y Castro, y es un organismo todavía
no jurídico. Se creó con el impulso de Chávez y Castro para tener una OEA sin Canadá y sin Estados Unidos. No nos podemos olvidar de eso. Entonces, una cosa es la ONU, otra cosa es CELAC, y todo ese cuento de UNASUR está en la CELAC. Entonces, ayer decían, no, es que va a hacerlo, la verificación la van a hacer a través de personal del Uruguay. El gobierno de Uruguay de Tabaré Vázquez es un gobierno de izquierda respetable, pero si lo que van a poner de verificadores unas personas que no son neutrales, que están apoyando la FARC, etcétera, ¿cuál es la verificación? Por Dios, ninguna. Pero al país le dicen, no, ya esto es irreversible, esto es magnífico porque va a ser la ONU. Yo creo que no nos engañen, una cosa es la ONU y otra cosa son unos izquierdistas de un grupo impulsado que impulsaron Chávez y Castro en su momento, y eso sería inaceptable. En cuanto a las zonas, ¿no? Ya con las zonas de concentración aceptaron la propuesta de Uribe y del Centro Democrático. ¿Qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos que el diálogo debería haber empezado con una verificación, con una decisión de la FARC de suspender totalmente los delitos y concentrarse en una zona, en un sitio. En ese sitio tener verificación nacional e internacional. En un sitio pequeño nosotros dimos las condiciones. Y entonces eso habría permitido inferir que cualquier delito cometido por fuera de ese sitio no podría ser asignable, imputable a FARC. Ahora hablan tardíamente de esos sitios. A mí en principio que sea un número plural prudente no me preocupa. ¿Qué me preocupa? Las condiciones. ¿Cuál es el tamaño? Tamaño grande, con 8 zonas entregan medio país. Segundo, que no haya población civil. Y entonces eso lo relaciono con otro tema, con el tema de si eso ha sido un teatro de operaciones del terrorismo de FARC. Sería muy grave. Por ejemplo, están hablando de Ituango, donde FARC ha vuelto a recuperar todo su dominio terrorista. Entonces le van a dar una zona en Ituango, donde ellos tienen dominio terrorista. O se la van a dar en un sitio donde no han estado, pero con la población civil. Van a tener esa pesadez con la población civil. Yo creo que eso no se puede permitir, ni en corredores de frontera, ni en sitios estratégicos para la economía nacional. Pero detrás de eso hay otros problemas, doctor Fernando, porque anoche CMI sacaba con mucho alarde que el apoyo de las encuestas a la paz. Con el tema de Naciones Unidas se están escondiendo la realidad, que este proceso de paz no es un proceso de paz, él entrega el país a la FARC, la impunidad, la elegibilidad política, etcétera, el encarcelamiento de los militares. Si el presidente Pastrana en el Caguán le hubiera ofrecido a la FARC la mitad de lo que el actual gobierno le ha dado a la FARC, la paz en Colombia se habría firmado en el Caguán. Lo que parece es que una cosa es la paz y otra cosa es la entrega del país a la FARC. La entrega del país a las FARC es en lo que estamos, presidente, y aquí nos hemos hecho una pregunta. Queremos saber si usted tiene información sobre el tema o si nos da una opinión sobre el mismo. ¿Qué es lo que va a verificar la ONU? ¿Que no están disparando? Muy bien, no están disparando, en este momento no están disparando porque se están adueñando del país y porque están adelantando sus sucios negocios. ¿Será el cese al fuego que ya no habrá más narcotráfico? ¿Que ya no habrá más explotación minera en los ríos de Colombia para convertirlos en ríos de mercurio? ¿Que ya no habrá más reclutamiento de niños y que los devolverán a sus casas? ¿Que ya no habrá más extorsión? Presidente, ¿todos esos temas estarán comprendidos en la verificación? La verdad es que si la verificación va a ser la extensión de lo que está ocurriendo en el gobierno, uno diría no. Porque el gobierno dice, no, mire, estamos en paz, mire lo que ha pasado con FARC. Nos han engañado con lo que yo llamo los delitos más visibles. Porque el país desde 2002 empezó una tendencia muy importante de disminución de
del homicidio. Entonces ha seguido disminuyendo el homicidio. Desde el 20 de julio del año pasado, no por obra del gobierno, sino por la tregua de FARC, calculada, politiquera, se ha venido disminuyendo el secuestro masivo, el asesinato de soldados, y se ha disminuido, han eliminado la destrucción de infraestructura. Pero el gobierno ha hecho caso omiso. Con eso han engañado al país, porque de otro lado los delitos menos visibles siguen creciendo. Este grupo se rearma, aumenta el narcotráfico. Ahora que van a conmemorar los 15 años del Plan Colombia, es bueno recordarle al país cómo el narcotráfico se había rebajado a 170 toneladas métricas por año. En el 2014 subió a 400. Todos los observadores indican que en el 2015 hubo más. Estamos esperando los datos oficiales. Entonces hay rearme, narcotráfico, extorsión. Mire, yo he recibido en estos días a muchas personas, muchas llamadas, muchos mensajes. Extorsión de FARC y ELN en unos sitios del país y en otros de bandas criminales. Entonces mucha gente me dice, he tenido que pagar. Digo, pero ¿por qué no denuncia, señor? ¿A quién voy a denunciar? Si las Fuerzas Armadas están desmotivadas y el gobierno hace caso omiso de estas denuncias. Entonces hay un país hoy sometido al control territorial de FARC en unas partes, ELN, y en otras partes del Albacrín. Y eso es una realidad inocultable. Lo que pasa es que no se siente, no se ve mucho en la televisión. Entonces, lo que es escandaloso en la televisión y sensibiliza a los ciudadanos es cuando muestran un asesinato de soldados o cuando muestran un retén de grupos terroristas en una carretera. Pero es que, ¿quién va a mostrar el rearme de la FARC? O la extorsión de la FARC, o el narcotráfico de la FARC. Sin embargo, también hay cosas de esos delitos visibles. Ayer o antes de ayer incendiaron en el Ariar y en el Meta un bus porque no les pagaba extorsión. Eso sí, téngase fino el que no les paga la extorsión. Le dinamitan sus propiedades o lo asesinan. Que se tenga fino aquel que no paga extorsión. Y por supuesto, presidente, los autores ya no son miembros de las FARC, sino desconocidos. O son desconocidos o son miembros del ELN. Eso es lo que está sucediendo. De manera, presidente, que tenemos todos estos factores que lo ponen a uno a preguntarse sobre los temas de la ONU y sobre los temas que propone el gobierno como sus grandes triunfos. ¿Qué es lo que van a verificar esos señores de la ONU? Hablan que del cese al fuego, el cese bilateral al fuego, al que le hicimos ya estos comentarios, y de la dejación de armas. Presidente, ¿en qué se ha avanzado en eso? 1 milímetro. Las FARC han dicho una y otra vez que no entregan las armas, que harán de ellas dejación. ¿Eso qué significa? Porque tiene que estar preciso para saber qué es lo que se va a verificar, presidente. A mí me parecería importante que un reportero concretara al doctor de la calle. Que el doctor de la calle hace 2 días dijo que ya esa confusión se había superado, que tiene que haber entrega de armas. ¿La habrá? Porque ahí puede haber dos hipótesis, 2 escenarios. Uno, que ellos conserven las armas y que el verificador simplemente diga que no las utilizaron. Las están utilizando es para extorsionar y cuidar el narcotráfico y rearmándose. Esa opción no le sirve a Colombia. La otra, dependiendo a quién, que se la entreguen a un tercero y las destruyan. Eso sería más presentable, siempre y cuando el tercero sea un tercero serio, respetable. Presidente, no hemos dado un paso, ninguno, para resolver el problema de la forma de verificación por el pueblo de los acuerdos de paz. Las FARC insisten en su famosa constituyente, sin explicar en qué consiste, mientras el gobierno insiste en el famoso plebiscito, de corte absolutamente bonapartista y hitleriano. Entonces, presidente, ¿en qué quedamos?
¿cómo se le va a consultar al pueblo colombiano? Ya el tema del plebiscito pasó a la Corte Constitucional, quedó en manos de Vargas Silva, que es un magistrado de avanzada, según dice el tiempo. Lo que no dice es de avanzada ¿para dónde? Pues uno tiene que estar en la avanzada hacia alguna dirección. Pero, presidente, ese tema, porque por lo menos de nuestra parte nosotros estamos de acuerdo con una constituyente, hagamos una constituyente, un ciudadano, un voto, sin ventajas, sin intervenciones indebidas del gobierno, sin trampas, que el pueblo colombiano exija una constituyente, pero el plebiscito va a ser un desastre, pero hay que estar preparados, presidente, hay que estar preparados porque nos pueden dar de esa dosis, las FARC pueden dar un viraje y decir, bueno, aceptamos el plebiscito como forma de verificación cuando Santos tenga ya todo avanzado. Él lo dijo expresamente que ya empezó la campaña por el plebiscito. Presidente, ¿no le parece que tenemos que estar preparados para esas eventualidades? Así es, doctor Fernando, pero déjeme que pase por alto un comentario suyo. Hay muchas regiones del país donde la FARC está delinquiendo con el uniforme del ELN. Lo que debiera entender la comunidad internacional es un proceso de impunidad como este, lo que hace es estimular un crecimiento enorme de la criminalidad, así cambien de uniforme. Segundo, el plebiscito y la constituyente. Yo temo esto, y con esto le van a hacer un enorme daño al país, lo van a entretener mucho tiempo mientras acaban con la economía, la confianza, etc. Sacan el plebiscito. Los colombianos sugestionados por la palabra paz lo votan favorablemente, cuando detrás hay que ver que el plebiscito es la elegibilidad de bandidos que hace este país con un poco de bandidos en el Congreso, es no llevarlo a la cárcel, que es mal ejemplo. Santos dice, gane el plebiscito. Entonces ya le dice al Congreso, bueno, ya después de que gane el plebiscito a ustedes ya no les queda más opción que aprobarme como van a tener un nuevo instrumento para reformar la Constitución. Un atropello a la democracia. Me aprovechan la reforma express, les va a decir, y me aprueban todo lo que se requiere a través de un procedimiento ultra rápido, un procedimiento abreviado. Yo no conocía eso en materia constitucional. Y él, como tiene esa ley habilitante, por decreto va a expedir todo aquello que sea objeto de ley ordinaria. Y la FARC puede decir que eso está muy bien, pero enseguida decir no es suficiente. La FARC puede decir que necesita seguridad jurídica. Entonces, a continuación del plebiscito, de los decretos extraordinarios, de las reformas del Congreso para incorporar todo lo de La Habana, la FARC y el gobierno van a decir esto necesita seguridad jurídica. Y ahí sí puede que convoquen una constituyente exigida por FARC. Pero cuidado, una constituyente que no podrá revisar los acuerdos, y esa no es admisible, será una constituyente para confirmar los acuerdos y complementarlos, porque es que Voz Proletaria está hablando de posacuerdos, ni siquiera habla de posconflictos. Entonces también hay que tener mucha claridad. Una constituyente para revisar los acuerdos, con plena competencia, elegida popularmente, nosotros la aceptamos. Pero una constituyente para ratificarlos, para ratificar lo del plebiscito y lo de las reformas de decreto y las reformas por un procedimiento constitucional espúreo, esa no sería aceptable. Yo creo que también hay que hacerle mucha claridad al país sobre esto. Doctor Fernández, ¿cuánto tiempo va a pasar en eso? ¿Y qué va a pasar la economía, que de suyo ya está bien mala? Con eso siguen hablando de paz, entonces mando a la gente con el discurso de paz y creando más cautelas, más temores económicos, menos inversión en Colombia y por ende más pobreza. A propósito, presidente, usted ha dicho que esto es un sistema de distracción y las energías nacionales se van a dedicar a lo que no toca y no se van a dedicar a lo que sí toca, al desempleo, a la pobreza, al atraso del país, a la desesperación de una gente colombiana, la gente del común que cada vez ve disminuir su nivel de vida y sus posibilidades para el futuro. Tenemos el caso de Isagen, presidente. Yo me imagino que usted vio
la encuesta de Jan Haas sobre la favorabilidad o desfavorabilidad de la venta de Isagen. ¿Recuerda el dato que dio Jan Haas sobre la desfavorabilidad de la venta de Isagen, presidente? Doctor Fernando, vi algo por encima, pero no lo tengo preciso. Le quiero dar el dato, presidente. 85% de los encuestados, Jan Haas usted sabe que es uno de los encuestadores más respetables que hay en Colombia, 85% de los colombianos dijeron que rechazaban la venta de Isagen. ¿Cómo le pareció? Hombre, además qué dolor. Miren, esta sequía yo quiero repetirle al país una reflexión que la hice en la hora de la verdad y en el Congreso, y el gobierno se tapó los oídos. El país necesita hoy aproximadamente 2.600 megas de energía limpia y barata. Eso quiere decir grandes represas. De acuerdo con las represas que están construyendo, que asignó nuestro gobierno, como El Quimbo y Tuango, cada mega de esos cuesta hoy instalarlo a más de 2 millones de dólares. Isagen tiene 3.2 3.200 megas de capacidad de generación, de potencia. Los ingenieros. Y lo vendieron a un poquito más de $1,000. Entonces tenemos que instalar eso a más de el mega, nos cuesta instalarlo a más de 2 millones de dólares y lo vendieron a un poquito más de $1,000,000. Entonces le dicen a uno, defensores de la venta, y dicen, no, eso se vende es por flujos futuros descontados, traídos a valor presente. Por favor, ese puede ser un sistema financiero de evaluación en otras circunstancias, pero es que aquí estamos vendiendo lo que necesitamos y compensar lo que vendimos y necesitamos vale el doble de lo que se obtuvo vendiendo lo que necesitamos. Yo creo que también ese dogma financiero es inaceptable, doctor Fernando. Pero el gobierno sabe tapar sus malas encuestas. Que mire esta otra perlita de la economía, unas 3 o 4 o 5 veces a la semana yo publico en el Twitter cómo va el petróleo, cómo va el café, cómo van las bolsas del mundo, cómo estuvo la tasa de cambio y el ENVI. ¿Qué es el ENVI? El ENVI es un indicador de los bonos de los mercados emergentes. ¿Qué indica? ¿Cuánto más tiene que pagar por tasa de interés un país de estos mercados emergentes sobre los intereses que pagan lo que llaman los bonos sin riesgo, como los bonos de Estados Unidos? Colombia llegó a estar alrededor de 100 puntos. Hace un año estaba como en 170, hoy está en 408. O sea que venimos de una herencia de Santos que le dejamos, donde Colombia estaba ya alrededor de 100 puntos, era la tendencia. Después se pasó a 170, hoy 408. Tenemos que pagar por encima de lo que tiene que pagar Estados Unidos, colocar sus bonos. Entonces dice que vamos muy bien. En eso están mejor México, Chile, Perú, para no hablar de otros países. Y eso lo van a tapar algo ahora con la venta de Isagen, con lo del plebiscito, etcétera, con toda esa avalancha de contratos. Hombre, ¿qué le hubiera pasado al gobierno mío si le hubiera dado siquiera a un periodista para que le hiciera publicidad al gobierno un contrato? ¿Qué le hubiera pasado al gobierno mío? Es una vergüenza lo que ha hecho Santos, una vergüenza lo que ha hecho Santos. Se lo va a castigar el país, la gente le va a seguir aprobando eso. A mí me parece que eso es un abuso con Colombia. En palabras de un expresidente de la República, decía que eso era una conducta de aprovechado. Una conducta de aprovechado, contratando a diestra y siniestra a los periodistas colombianos, a los demás intimidándolos y golpeándolos.
El presidente Santos reparte zanahoria y reparte látigo con una vieja táctica comunista, pues que es más que conocida. El mundo la ha presenciado. Lo que hizo el presidente Santos con los azucareros poniéndoles la multa más alta que se ha puesto en América por una contravención. Prácticamente 80 millones de dólares le puso a los azucareros de multa por haber dirigido derechos de petición a las autoridades para que no importaran azúcar de otros países. Y a la Federación de Ganaderos le quitó el Fondo Nacional del Ganado y está exigiendo el retiro de José Félix Laforí, mientras las FARC están exigiendo que lo maten. Presidente, esto está claro. Esto va para el socialismo del siglo XXI. Esto va para montar una Venezuela acá. Esa es la visión que nosotros tenemos. Más allá del proceso de paz y más allá de la ONU y de todos estos escándalos, lo que hay es una conspiración para convertir a Colombia en un país socialista, como si ya no fueran suficientemente claros los resultados que el socialismo produce como forma de conducción de los pueblos. Primero, nuestra solidaridad con los ingenios vallecaucanos. Ojalá las acciones legales que ellos incoen produzcan efectos, porque que el gobierno les rebajó la multa, se las dejó en más de 260.000 millones de pesos. Eso es un golpe sumamente grande al empleo, a la industria vallecaucana. Segundo, toda la solidaridad con el doctor Laforí. Mire, yo no he intervenido en ningún gremio. Creo que he ido a Fedegan 2 veces en la vida. No intervengo en nada, en ningún gremio. Yo pregunto, cuando se creó el Fondo Nacional de Ganado de Carne, se dijo, hombre, para que eso no tenga un manejo politiquero, que lo maneje un gremio. Y lo que entiendo es inclusive que las calificaciones recientes al manejo del fondo son buenas y que el dinero que debe es un dinero que debe porque le hizo unas adecuaciones a los frigoríficos para ponerlos en condiciones de exportar. Hombre, que haya mejoras, discusiones, está bien, pero entonces le quitan el manejo a ese gremio y se lo van a dar a un ente burocrático. O simplemente lo quitan mientras cambian al doctor Laforí. Esta mañana yo leí, difundí 2 artículos, uno suyo, que van a matar a Laforí. Lo difundí con mucho gusto porque esa amenaza la tenemos que rechazar con toda verticalidad los colombianos. Y otro, que me hizo llegar el doctor Fabio Chévere, creo que es de Gustavo Álvarez, sobre el cesarismo. Me gustaría que usted nos explicara a los colombianos el cesarismo, esa doctrina del gobierno autocrático que todo lo maneja una persona. Entonces, Santos es el que impone los presidentes gremiales. No contento con manejar al Congreso, no contento con beneficiar a sus amigos periodistas con contratos y a otros someterlos con contratos. No contento con dominar la justicia, ahora también es el que impone los presidentes de los gremios. Ese artículo de Gustavo Álvarez que publiqué esta mañana, está en el Twitter, es bien diciente de un gobierno totalitario. Cuéntenos usted con su cultura histórica, ¿cómo interpreta usted el cesarismo? Después de la guerra civil romana en la que César derrotó a Pompeyo en Farsalia, se apoderó de todos los resortes del poder en Roma, de todos. No se hacía sino lo que César dijera, era su palabra, la palabra de un hombre tan gigantesco como él, pero era la palabra de un hombre. Y César impuso entonces una forma de concebir el mundo político, y es lo que diga el César y lo que mande el César, dueño de vidas y haciendas. Eso costó, presidente, nada menos que el asesinato de César y posteriormente la creación de un imperio. Eso costó. Y es muy parecido, presidente, el cesarismo al bonapartismo. La imagen real de Bonaparte, porque Bonaparte se esconde detrás de muchas imágenes en una personalidad tan multifacética como esa. Usted puede ver un estudio de Max Gallot sobre el tema del bonapartismo, que es un cesarismo mucho más moderno.
Bonaparte se adueñó de todos los resortes del poder. Su voluntad era voluntad omnímoda en Francia. Y mire, un detalle bien curioso, ambos, César y Bonaparte, ratificaban o decían que ratificaban las decisiones y su poder omnímodo a través de plebiscitos. César y Bonaparte son los dos grandes creadores del sistema plebiscitario en el mundo. Hitler vendría tiempo después, pero César, el cesarismo, es eso. Y desde entonces se habla de cesarismo y en términos más modernos se habla de bonapartismo. Luis XIV decía l'état c'est moi, lo decía pero no lo practicaba tanto. Bonaparte no dijo l'état c'est moi, pero era dueño de todos los resortes del poder como fue dueño César después de la Guerra Civil Romana, presidente. Y en la época que nos ha tocado vivir, el consejo de Castro a Chávez le dijo, mire, usted imponga el socialismo por la vía electoral, pero recuerde que los gobiernos socialistas solo pueden ser elecciones cuando las tengan controladas. Entonces Lula aplaudía a Chávez y decía, pero ¿cómo dicen que es totalitario? Mire todas las elecciones que hace. Primero, con todos los controles, el dinero, la corrupción, el fraude, se impuso a través de repetidas elecciones. Segundo, cooptó todas las ramas. La Asamblea Legislativa de Venezuela era de él, la justicia era de él, el Consejo Electoral era de él, la Fiscalía era de él, los órganos de control eran de él, etcétera. Y aquí, más disimuladamente, van haciendo lo mismo. Aquí, más blanquitos y mejor hablados, pero van haciendo lo mismo. Van haciendo lo mismo, presidente, esa es la situación y mientras tanto ahogando en un mar de publicidad la angustia del país. En la encuesta de Yanjas, 70% de los colombianos creen que el país va por mal camino. Y ojo, presidente, que hay un tema nuevo que no se ha analizado en Colombia y del que usted ha vivido muy pendiente, la juventud. Yanjas está haciendo una encuesta con los jóvenes. Los resultados son absolutamente demoledores, desoladores. Los jóvenes no creen en nada y no ven futuro. Pero ¿qué van a ver futuro en un país que no se desarrolla? En un país que no tiene desarrollo industrial, que no tiene desarrollo agrícola, que no tiene desarrollo en los grandes temas de la economía que producen empleo y que son economía real. Colombia no tuvo desarrollo sino con un petróleo que se acabó y no nos dejó sino tristezas y amarguras. Presidente, la juventud colombiana es una juventud adolorida y sin horizonte. Y a eso nadie le pone atención. Yo le quiero hacer este llamado de atención al sector privado. El gobierno nuestro le dio al sector privado lo que nunca pidió, pero no por darle al sector privado, sino por la convicción de que la única manera de tener oportunidades es con una gran expansión de la empresa privada. Hay unos autores que trabajan en McKinsey y han publicado un libro sobre las nuevas tendencias, cómo se rompen órdenes mundiales. Y están hablando de nuevos mercados, están hablando de nuevas industrias, están hablando de nuevas ciudades. Hay una gran cantidad de sitios desconocidos en el mundo que se están volviendo sitios sumamente prósperos sobre la base de una gran expansión de la empresa privada y de la innovación. Nosotros les dimos que la deducción del 30% sobre nuevas inversiones, que la ley de estabilidad, que lo de los hoteles, que lo de los cultivos de tardío rendimiento, etcétera. Eso lo han venido desmontando. El sector privado no lo pidió, se benefició mucho de lo que le dimos. Ha dejado que Santos lo desmonte y se ha dejado encimar una de las tasas de impuestos más altas del mundo. Ahí se le niega posibilidades a la juventud, porque si usted quiere tener una juventud que avance de educación y condiciones de emprendimiento, y eso tiene relación con la economía, porque si hay condiciones de emprendimiento, pero la economía no da la oportunidad de que ese emprendimiento prospere, es tiempo perdido. O sea que las oportunidades a los jóvenes necesitan educación, condiciones micro de emprendimiento y condiciones macro de expansión de la economía para que ese emprendimiento salga adelante. Es bueno
que nosotros en el Centro Democrático tengamos eso muy claro, se lo repitamos al país todos los días, y ojalá el sector privado pensara en estos temas, porque a ratos piensa uno que el sector privado colombiano vive buscando es unas utilidades de empresas y no está bien preocupado por ejemplo, la tasa de inversión que tiene que tener Colombia, la que habíamos logrado y que se viene desvaneciendo. Inversión que se viene cayendo todos los días, desindustrialización galopante en el país, cierre de oportunidades para la juventud colombiana. Y presidente, un último comentario muy interesante, porque es que todos los días nos despiertan con una noticia nueva. A los maestros les van a subir el salario 3 puntos por encima de la inflación, casi el 10%. Nosotros decimos justo, está bien. Quieren tener maestros muy bien pagos, perfecto. ¿Y por qué no pasa lo mismo con los policías, y con los soldados, y con los jueces, y con los ayudantes de los jueces, y con todos los demás servidores públicos, y con toda la demás gente que trabaja en Colombia y que recibe un salario mínimo? La justicia no es el valor de la igualdad para todos, presidente. ¿Cómo va a justificar el gobierno que le suba el salario a los maestros, pero no al resto de los trabajadores colombianos? Yo le haría este resumen del país, doctor Fernández. La FARC feliz, con impunidad y elegibilidad. El gobierno jubiloso y elogiado en los titulares de prensa. Los empresarios asfixiados de impuestos. Los trabajadores con unos pésimos salarios. Las finanzas públicas asfixiadas de endeudamiento. Qué panorama tan crítico. Y si usted me preguntara qué, yo diría, primero que todo, bajar el gasto público, bajar los impuestos, resolver los problemas sociales de salarios, crear gran confianza e inversión en Colombia. Yo no veo camino diferente, doctor Fernández. Es la vieja receta de todas las formas liberales de la economía. El gasto público, el menor que sea posible tener, y la expansión del trabajo a través de la libertad, de la empresa privada, del entusiasmo de la gente por crear, de los jóvenes, de los pequeños empresarios, de todos, un país en ebullición creando cosas. Eso es lo que ha hecho grandes las economías del mundo, sin vacilar, presidente, porque uno tiene que mirar qué recetas han sido favorables para el desarrollo y qué recetas han sido desastrosas. Eso ya, la economía no es una cosa teórica, sino pragmática, presidente. Es mirar lo que pasa al vecino. Y donde quiera que ha habido desarrollo, y donde quiera que ha habido libertad, y donde quiera que ha habido bienestar, es porque ha habido libertad. Esa es la realidad. Al contrario, no hay un solo modelo, uno solo, de socialismo, de tiranía, de contracción del poder en el Estado, que haya resultado en un sistema de bienandanza y en un sistema de prosperidad. A esas cosas habrá que creerles, ¿no, presidente? Así es, mire, también publiqué en Twitter anoche un artículo muy interesante de Carlos Alberto Montaner sobre el fracaso de Evo, que ya lleva 10 años en el poder y va por otros 10. El fracaso, entonces a él le tocó un precio de gas bueno, de petróleo, de minerales, etcétera. Con Lula renegoció el precio de venta de gas al Brasil, con Cristina Argentina. Hizo mucho dinero y ya empiezan a estar mal. El gasto estatal en Bolivia está alrededor del 44% del PIB. Chile, que sigue bien, a pesar de riesgos que ha introducido el nuevo gobierno, tiene un gasto público alrededor de un poquito entre el 20 y el 30. Hay que mirar Colombia, porque el gasto público en Colombia ha venido creciendo enormemente. En los últimos años no desintió, porque todavía estaba creciendo bien el PIB, pero ahora, yo creo que ahí vamos a tener que estar muy atentos, doctor Fernández. No sabe cuánto le agradezco todos estos largos minutos, tanta generosidad suya al permitir estos espacios. Oh, señor presidente, lo agradece la gente que lo escucha, el pueblo colombiano que sigue pendiente de su palabra y de su orientación, señor presidente. Toda la gratitud, doctor Fernando, a usted, a sus compañeros, y buen día.
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre, el presidente por antonomasia que hemos tenido, estaba con todos nosotros los colombianos dándonos estas lecciones maravillosas de política. Un hombre al que quieren afrentar con las más bajas acusaciones, con las más ridículas, con las más grotescas, tiene espacio suficiente para pensar en Colombia con la generosidad, con la altura, con la sabiduría con que siempre lo ha hecho Álvaro Uribe Vélez.